Joe Biden hace un llamado a Donald Trump para que apruebe la ayuda por el coronavirus, mientras se acerca el cierre del gobierno. El presidente electo también criticó a Donald Trump por permitir que un puñado de protecciones, como la del desempleo y de los desalojos, expiraran al negarse a firmar el proyecto de ley. El presidente electo Joe Biden hizo un pedido al presidente saliente Donald Trump el sábado de que firmara el paquete de ayuda por el coronavirus y del presupuesto federal de 2,3 billones de dólares. Biden también criticó al presidente por retrasar la ayuda en el último minuto y dejar que expiren ayudas críticas como las del desempleo y de los desalojos. Es el día después de Navidad y millones de familias no saben si podrán llegar a fin de mes debido a la negativa del presidente Donald Trump a firmar un proyecto de ley de alivio económico aprobado por el Congreso con una abrumadora mayoría bipartidista. Biden dijo en un comunicado: "Esta abdicación de responsabilidad tiene consecuencias devastadoras", sentenció. Donald Trump dejó atrapado en el limbo este martes al enorme proyecto de ley de ayuda por el COVID-19 y de financiación del gobierno cuando amenazó con vetarlo, aún después de que fue aprobado por ambas cámaras del Congreso con una fuerte mayoría. En un video publicado en la red social Twitter, Trump se quejó de que el proyecto de ley contenía demasiadas disposiciones que no tenían que ver con la pandemia y que los pagos directos a los estadounidenses eran demasiados bajos. El proyecto de ley fue enviado desde Washington a Florida el jueves por la noche, donde Trump está pasando vacaciones en su resort de Palm Beach. No está claro si Trump lo firmará. El gobierno sigue financiado hasta el lunes. Si Trump no firma el proyecto de ley antes de esa fecha, podría provocar un cierre y retrasaría el tan necesario alivio del coronavirus. Simplemente quiero llevarle a nuestra gran gente $2,000, en lugar de los miserables $600 que están ahora en el proyecto de ley, además de tener los miles de millones de dólares en añadiduras, tuiteó Trump el sábado. Los comentarios de Trump desde el martes tienen a Washington en el caos. Los legisladores pasaron meses negociando un acuerdo sobre la legislación más grande de 2020 y dejó a muchos frustrados de que Trump hubiera esperado tanto para expresar sus preocupaciones, aun cuando se mantuvo en gran parte fuera del proceso de negociación. Se esperaba que Trump firmara el proyecto de ley una vez que llegara a su escritorio. Tras los comentarios de Trump de aumentar el monto de los pagos directos por persona a $2,000, los demócratas de la Cámara de Representantes se apresuraron el jueves a programar una votación para aumentar los pagos, tal como exigió el presidente. Pero los republicanos bloquearon el proyecto de ley, lo que arrojó más dudas sobre el futuro de cualquier alivio financiero urgente para millones de estadounidenses que están en este momento en serios apuros. La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, ha dicho que los demócratas de la Cámara Baja votarían el lunes sobre un proyecto de ley independiente para entregar pagos directos de $2,000 por persona. Se espera que ese proyecto de ley muera en el Senado, donde los republicanos tienen mayoría y han dicho que no votarán por ese mayor monto. También se espera que la Cámara Baja considere el lunes una medida provisional para evitar un cierre federal y mantener al gobierno funcionando hasta que Biden asuma el cargo el 20 de enero. Biden había estado alentando al Congreso para que aprobara el alivio por el coronavirus antes de fin de año, pero le aseguró a los estadounidenses el sábado que vendría más alivio después de que asuma el cargo. Este proyecto de ley es fundamental. Debe convertirse en ley ahora, pero también es un primer paso y un anticipo de más acciones que tendremos que tomar a principios del año nuevo para reactivar la economía y contener la pandemia, que incluyen satisfacer la urgente necesidad de financiamiento para distribuir y administrar la vacuna y para aumentar nuestra capacidad de hacer pruebas de coronavirus, dijo Joe Biden. Joe Biden versus Vladimir Putin. ¿Cómo y por qué va a crecer el conflicto entre Estados Unidos y Rusia con el cambio de mando en Washington? A diferencia de Donald Trump, que evitó siempre criticar al mandatario ruso y hasta lo elogió públicamente,
El presidente electo ha sido muy duro con él y tiene objetivos de política exterior que chocarán con los suyos. Joe Biden recorrió con la vista el despacho de Vladimir Putin en el Kremlin y sonrió. Es increíble lo que puede hacer el capitalismo, ¿no? ¡Qué magnífica oficina!, le dijo a quien en ese momento era primer ministro de Rusia, que respondió riendo. Era marzo de 2011 y la visita del vicepresidente a Moscú se enmarcaba en uno de los tantos experimentos fallidos de la política exterior del gobierno de Barack Obama, el reseteo de relaciones con Rusia. Putin le había delegado formalmente la presidencia a Dmitry Medvedev en 2008, para cumplir con la constitución que reformaría en 2020 para no tener que volver a tomarse la molestia, pero seguía siendo el jefe de Estado de hecho. Biden, quizás no muy convencido de las probabilidades de éxito de la estrategia de Obama hacia Rusia, se acercó entonces a Putin y le dijo: Primer ministro, lo estoy mirando a los ojos y no creo que tenga alma. Lejos de ofenderse, el ex KGB se entusiasmó con la franqueza de su interlocutor. Nos entendemos el uno al otro, le contestó con picardía. La anécdota la contó Evan Osnos, biógrafo del presidente electo de los Estados Unidos, en un artículo publicado en 2014 en The New Yorker. La alusión al alma de Putin era una referencia a lo que George Bush había dicho 10 años antes, luego de su primer encuentro bilateral con el mandatario ruso. Miré al hombre a los ojos, me pareció muy directo y confiable y tuvimos un muy buen diálogo. Fui capaz de sentir su alma. Este no parece ser un concepto más para Biden. El eslogan con el que ganó las elecciones fue, precisamente, una batalla por el alma de la nación. La idea que asoma por detrás es que la presidencia de Donald Trump puso en cuestión cuáles son los valores centrales, el espíritu de los Estados Unidos. Y es en la pretendida búsqueda de defender algunos de esos principios, como la promoción de la democracia y sobre todo, la solidaridad con los aliados históricos, que Biden terminará chocando con Putin. Es cierto, hay razones estructurales geopolíticas que son más importantes para entender la matriz del enfrentamiento entre Estados Unidos y Rusia. Es lo que explica por qué el conflicto se mantuvo durante el gobierno de Trump, que tan buena sintonía tuvo con Putin. Pero a diferencia de Trump, Biden se encolumna en la larga lista de líderes estadounidenses que ven a su país como el principal sostén del vapuleado orden liberal global, que el Kremlin ha intentado debilitar por considerarlo una amenaza a su modelo de gobierno y a su influencia internacional. Es en ese punto donde parece inexorable una mayor tensión entre Washington y Moscú a partir del 20 de enero. La toma de posesión de Biden marcará un punto de inflexión en la política exterior de Estados Unidos hacia Rusia, y Vladimir Putin lo sabe. Entre otras cosas, aumentará la amenaza de sanciones a Rusia por sus actividades en el mundo diseñadas para socavar la democracia o amenazar la estabilidad. Sin embargo, habrá otra diferencia fundamental que ha recibido muy poca atención y que irónicamente ofrece alguna esperanza para el futuro. Biden restaurará el profesionalismo de la diplomacia que ha estado muy ausente durante los años de Trump. Antony Blinken, el nuevo secretario de Estado, interactuará con su par ruso de manera directa y frecuente, por canales diplomáticos normalizados. Esto podría conducir a avances en cuestiones que van desde la renovación de acuerdos de control de armas nucleares hasta nuevos enfoques para la estabilidad en Medio Oriente, dijo a Infobae Jeffrey Lantis, profesor de ciencia política del College of Worcester y autor de Foreign Policy Advocacy and Entrepreneurship, promoción de la política exterior y emprendedurismo, entre otros libros. De la amistad con Trump a las críticas de Biden. La elección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos en noviembre de 2016 fue celebrada con aplausos en el recinto de la Duma estatal, Cámara Baja de Parlamento ruso. Tras darse cuenta del fracaso de su política de aproximación hacia Rusia, el gobierno de Obama adoptó una postura adversativa frente al Kremlin, especialmente a partir de 2014, luego de que Putin empezara a practicar una política exterior mucho más agresiva, como se vio con sus intervenciones en Ucrania con la anexión de la península de Crimea y en Siria.
donde dio un apoyo decisivo a Bashar al-Assad. Por ambas decisiones, el Congreso estadounidense aprobó sanciones que golpearon a la economía rusa. Un eventual triunfo de Hillary Clinton en 2016 solo podía significar una profundización de la presión por parte de la Casa Blanca. En cambio, Trump se insinuaba como un presidente mucho más amigable. Por su desinterés hacia la política exterior, difícilmente iba a preocuparse por lo que hiciera Rusia en Europa del Este o en Medio Oriente. Y estaba claro que su estilo poco apegado a las normas y convenciones políticas iba a incrementar la polarización interna en Estados Unidos, limitando su capacidad para influir eficazmente en el mundo.